pasado, Demensis, ayer y hoy. Ayer finalmente el principal empleado público terminó hablando fuera del horario prometido a la población argentina luego de haber grabado 2 veces el mensaje y una observación de Durán Barba le hizo que lo grabara por segunda vez. Y entonces, en un momento determinado, dijo que era el peor momento de su vida desde aquel secuestro que hace más de 30 años sufriera Mauricio Macri por parte de una banda de comisarios. Bueno, desde entonces, y a raíz de aquel secuestro, el hoy presidente de los argentinos pasa por el psicoanálisis. Y seguramente, en tanto tratamiento, le deben haber dicho alguna vez que, observando desde este punto el análisis de no cumplir con el horario, pueden obedecer algunas causas que es interesante recordar. Por ejemplo, no cumplir con el horario puede estar vinculado en la baja autoestima. No cumplir con el horario puede hablar de haber sido relegado. No cumplir con el horario es creerse sobredimensionado. No cumplir con el horario es haber perdido la noción del tiempo. No cumplir con el horario es no encontrar canales de expresión. Suponiendo que alguna de estas cosas las hayas olvidado, porque en algún momento, supongo, en el psicoanálisis se lo habrán dicho, podemos tratar de interpretar lo que pasó cuando comenzó echándole la culpa, después de 2 años y medio de gobierno, a la herencia del gobierno anterior, a los turcos, a los chinos, a los norteamericanos, a los brasileños y a los cuadernos. Es decir, una transferencia de responsabilidad absoluta. En ningún momento el presidente marcó ningún error y posteriormente el ministro de Hacienda, ahora en el nuevo cargo de ministro de Economía, tampoco marcó ningún error. E incluso dijo que la política no se había equivocado la política económica, sino que era un éxito, pero que, ya lo había explicado el presidente, el tema de las tormentas. Volviendo al principal empleado público, Mauricio Macri, vale la pena entonces meternos en analizar esta negación absoluta que tiene que ver con una, yo diría, negación psicótica. ¿Qué es una negación psicótica en una persona? La falta de capacidad para captar la realidad. Por lo tanto, ayer hizo una exposición de un cuadro psicótico. Pero además, hubo algo que se puede conocer como trastorno paranoidal, que es la personalidad cuando uno se hace pasar por víctima en lugar de asumir las responsabilidades. Y arrancó diciendo, o dijo en algún momento, que después del secuestro eran los peores años de su vida. O sea, se puso primero en papel de víctima, cuando en realidad las víctimas de su política somos los argentinos. Definido esto desde el punto de vista psicológico, analítico, podríamos meternos en el tema médico, sin ser nosotros profesionales de ninguna especie, pero simplemente recurriendo a las definiciones que abundan. Y ya entonces, si hablamos de fisiología, puede haber un problema cuando se niega la realidad que se pueda considerar alguna alteración del lóbulo frontal del cerebro. Trato de decir estas cosas porque no es que le corresponde al principal empleado público. Esta definición le cabe a usted que está escuchando y a mí también. Cualquiera de nosotros puede ser juzgado desde el punto de vista médico o analítico con alguna de estas cosas. Y entonces tratamos de
aceptar o de interpretar este cambalache que después de tanta expectativa de un fin de semana donde entraban y salían personas, donde desde la Quinta de los Abrojos, es decir, en el refugio paterno, o sea, guareciéndose, es una manera indicativa también, guareciéndose de la protección paterna en la Quinta de los Abrojos, tomaba decisiones sobre los que estaban en la residencia de Olivos. Y entonces Mauricio Macri habló de un cambio y de un ajuste y nos volvió a mentir a todos. Porque no solamente que son las mismas personas que se repiten, con distintos cargos aparentemente, sino que el ahorro supuesto que quiso mostrarle a la sociedad no es real. Y aquí estamos entonces ante otro problema. No reconoce la realidad, traslada la responsabilidad a temas que no le atañen, y en ningún momento habló de que empapelaron a la Argentina con papeles, que vinieron a gobernar con deuda, que por primera vez la provincia de Buenos Aires está endeudada en dólares y puso de respaldo al Banco de la Provincia, que dijo que el que no manejaba la inflación era porque no sabía nada de política, que era una pavada manejar la inflación. Un documento que ya trascendió del ahora nuevo ministro de Economía, Duhovne, habla que estiman una inflación del 42%. Si ellos estiman el 42%, piense que va a llegar al 50% si seguimos así. Es decir, el gobierno de los globos, ya con todos los globos pinchados, nos miente a través de un mensaje grabado del presidente de la República y nos dice que la culpa no es de ellos, sino de lo exógeno, de lo externo, de lo de afuera. Que dicho sea de paso es muy argentino, ¿no? La culpa siempre es del otro. Y entonces tardaron 2 años y medio para decir que la culpa es del gobierno anterior. Tardaron 2 años y medio para darse cuenta que se habían equivocado al sacarle las retenciones al campo y a las mineras, pero a las mineras no las tocan. Y cuando él dice que cómo no le voy a dar todo lo que piden los profesores, qué más cosa me gustaría que hacer eso, está escondiendo que le perdonó 70 millones a Molinos Río de la Plata de dólares de un plumazo, porque se le ocurrió. Y cada vez que trata de hacer un mensaje para pedir que todos los argentinos nos comprometamos a ayudar y sigamos porque a él no le faltan fuerzas, lo que queda en evidencia que el poder no lo ejerció, que no le aceptaron el cargo que ofreció ninguno de los que anduvieron entrando y saliendo, y que no se animó a echar al jefe de gabinete a pesar de que se lo pedía hasta la propia prensa que lo defiende. De manera que esperamos a las 8:30, no cumplió el horario, como no cumplió ninguna de las promesas preelectorales. Y frente a la exposición de ayer, todo el mundo hoy está preocupado, ya no para saber cómo sigue esto, para saber si puede terminar el presidente de la Nación, porque no hizo ninguna de las cosas que le pedía el criterio común y confirmó, bajándole el rango, lo que demuestra también la poca dignidad de los ministros, que lo ponen de secretario y si lo ponen de portero me parece que se quedan igual. Y más allá de esta circunstancia, nos encontramos con que deja a los que no funcionan, desaprovechando la oportunidad de cambiar justamente a las personas que anduvieron mal. Lo que ocurre es que cuando empezó a llamar y a citar a gente para ofrecerle cosas, y estos le empezaron a poner condiciones y a rechazarle, y la mayoría decía se tiene que ir Peña o no tiene que tener influencia, lo que correspondía era apartar a la Peña. Pero Marcos Peña entregó 2 alfiles, que eran los vicejefes, y entonces Macri
lo deja Peña y lo pone Andrés Ibarra, que después le vamos a contar un poco la vida de Ibarra, que el padre, cuando Macri se lanzó a la aventura de Boca, lo mandó para evitar que el hijo hiciera macanas, a que lo acompañara en el club. Entonces, detenidos en este tiempo y en este momento, donde ya hay un muerto en el Chaco de 13 años, en un intento de los aborígenes en Sáenz Peña, la segunda ciudad del Chaco, de ir a buscar alimentos en un supermercado. Los vecinos tiraron tiros para ahuyentarlos, la policía reprimió, el gobernador Pepo dice que va a investigar, pero hay un chico de 13 años muerto, que mientras nosotros contamos o tratamos de analizar lo que dijo, cada día que pasa hay un pobre nuevo, y ahora un muerto, que la sociedad argentina ya vivió esto en el 2001, y da la casualidad que se repiten muchos funcionarios del 2001, que la complicidad de la Unión Cívica Radical en este tiempo y en este momento es total y absoluta, porque Sáenz fue a elegir y exigir ministerios, no a hablar del problema del pueblo, traicionando incluso a sus propios correligionarios que abajo le están pidiendo que cambien el modelo, que esta impresentable de Carrió dice que la van a sacar muerta a ella y a Macri como en la Casa de la Moneda, cuando solamente basta recordar los disparates que dijo en el Congreso de la Nación de la familia Macri, que una Argentina que está machucada, herida, lastimada, con gente que se muere de hambre en el país de la comida, aguantar estas mascaritas que digan disparates, a uno lo enerva. Y los plazos se van achicando, no solo porque se acerca el 10 de diciembre cuando se tengan que ir del otro año, sino porque se le están secando las pilas de todos los timbres que tocaron, y hoy está llegando el endeudador y el desastroso ministro de Duhovne, totalmente desvaluado, a hablar con el fondo. Ayer dijo públicamente: hablaré con mis colegas del Fondo Monetario, en una demostración palpable de la entrega soberana de la Argentina, donde el fondo, tal cual lo venimos diciendo en este programa, ha puesto el ministro de Economía, no este Duhovne que lo puso a La Nación y Clarín, sino las condiciones para que este devaluado ministro, que renunció 2 veces y que como no encontraron quien lo reemplace, lo mandan ahora a negociar, confesara a forma pública: voy a hablar con mis colegas del fondo, a ver qué me dicen, a ver cuáles son las obligaciones, así vengo y se los cuento. Llegaron con la promesa de cambiar, y la verdad que cambiaron todo. Perdimos la soberanía, nos quieren hacer perder la dignidad, porque dijo en su discurso el presidente que vivíamos gastando más de lo que podíamos. ¿Quién? Los obreros sin trabajo. ¿Quién? La gente en situación de calle. ¿O serán ellos los que tienen cuentas de offshore? Le ponen un impuesto a la exportación, pero además se lo ponen en pesos, mientras que las exportaciones se hacen en dólares para que se licúe ese impuesto. Pero por el otro lado, ¿por qué no le ponen un impuesto a los bienes personales o a aquellos que tienen el dinero en el exterior o a los que blanquearon? ¿Por qué le ponen impuesto a los que exportan si la Argentina necesita divisas exportando? ¿Por qué no se lo ponen a los que importan, que traen hasta naranjas para reemplazar las que se producen en la Argentina de Israel? ¿Qué cuento nos quieren hacer de ahora en adelante para que la sociedad se quede quieta y no suenen las cacerolas como ocurrió ayer en varios puntos de la ciudad? ¿Qué cosa le van a contar a propios extraños de este desastre que han hecho? Porque no alcanza con que diga que la culpa es del gobierno anterior, de los turcos,
de los chinos, de los norteamericanos, de los brasileños y de los cuadernos. No alcanza Macri. Hay que resolver los problemas a la sociedad y no ponerse en esta negación psicótica donde hay falta de capacidad para captar la realidad. A Irigoyen dicen que le hacían el diario. A Macri, un ecuatoriano, le hace todos los días el guión donde después de haber aprendido oratoria, después de haber aprendido casi posición artística para ponerse frente a la sociedad, después de haber evolucionado notablemente a su favor en el discurso, lo que no aprendió todavía es a escuchar a sus psiquiatras o psicólogos, ya que él hizo referencia al secuestro desde que lo secuestraron a esta fecha, porque si no sabrá que negar la realidad no le va a alcanzar, porque los argentinos vamos a salir de la terapia con Macri o sin Macri. El dolor personal que debe tener en su fracaso, cuando dice en un momento determinado tengo fuerzas para seguir, lo mismo que dijo de la Rúa. Y lo impresentable de Carrió, haciendo comparación a lo que pasó en la moneda de Chile. ¿Quién se cree que es la chaqueña aporteñada? ¿Quién piensa que es la exfuncionaria del proceso? ¿Quién cree que es la diputada elegida por Cambiemos y la coalición cívica para hablar que la van a sacar muerta? ¿Qué buscan? ¿La guerra civil? ¿Qué les pasa? ¿A dónde están parados? Son impresentables. Se llaman Cambiemos y la verdad nos cambiaron la vida.